Bien, en este video vamos a ver ejemplos del análisis completo de unas funciones del tipo logarítmicas. Vamos a ver si vemos 2 o 3 funciones y qué es lo que nos van a pedir. Analizar dominio, imagen, intervalo de crecimiento y decrecimiento, asíntota, intersecciones con los ejes X e Y, conjunto de positividad y negatividad y la gráfica. Para tener en cuenta el análisis, tenemos que tener en cuenta las conclusiones que hemos sacado en GeoGebra. Esas conclusiones las hemos visto en el video anterior y las hemos plasmado en esta fotocopia. Y fíjense que habíamos dicho que el K era el valor que estaba delante del logaritmo, la A es la base, se le calcula un polinomio, algo que dependa de X, ¿sí? Y en este caso, observen lo siguiente. La K sería el número que acompaña a X. Si no dice nada, acá adelante hay un 1. Es decir, acá la K sería igual a 1. El polinomio sería solamente X. ¿Por qué digo que solamente X? Es decir, el argumento es X solo porque el logaritmo está calculado a X nada más. Esto no está entre paréntesis. Después vamos a ver un ejemplo 2 donde ya directamente el argumento no sea X, sino sea algún polinomio del tipo expresión lineal, pero con un valor de, por ejemplo, de B. En este caso tenemos una M, ¿sí? Que vale 1, una X más 0. Es decir, es una X nada más. ¿Lo observan? Acá la M es positiva y la M valdría 1. ¿Sí? Ojo, este valor de B no es este más 3. ¿Sí? Sería más 3 si esto estuviera entre paréntesis. Es decir, acá la K valdría 1, el polinomio sería X, y después tenemos un número que está sumado, que sería el número más 3. ¿Sí? En este caso del polinomio la M estaría valiendo 1, que es la pendiente o el coeficiente principal. ¿Sí? No es pendiente porque en realidad no es una recta, pero sí sería el coeficiente principal ¿de quién? De la expresión algebraica, del polinomio. Bien, ¿cuál sería el dominio? Lo primero que me piden es el dominio. Recordemos que habíamos dicho que P, que el logaritmo de un número negativo no existía, ¿sí? Y de 0 tampoco. Es decir, que le tengo que pedir al polinomio que sea mayor que 0. Es decir, que ¿a quién se le está calculando el logaritmo? ¿Quién es nuestro polinomio? Es X. Es decir, el logaritmo se le está calculando a X sola, no a X más 3. ¿Sí? A la X sola. Entonces voy a tener que pedir que la X justamente sea ¿qué? Mayor que 0. ¿Por qué? Porque dijimos que la X no puede ser negativa ni 0. No la X en general, sino a lo que se le esté calculando el logaritmo. En este caso al logaritmo se lo está calculando a X. Por eso tengo que pedir que la X sea mayor que 0. ¿Qué quiere decir que sea mayor que 0? Que no toma el 0 y va desde el 0 ¿a quién? Al más infinito. Es decir, que nuestro dominio sería desde el 0, sin incluir al 0, al más infinito. Hemos visto que también estas funciones nos piden ahora también la asíntota, ¿sí? Estas funciones tienen asíntota donde ese polinomio se hace 0. Es decir, que ¿dónde está la asíntota? ¿Y qué tipo de asíntota era? Recordemos que los logaritmos tenían asíntota ¿qué? Vertical, ¿sí? Y la asíntota vertical está en este valor, en donde justamente empieza nuestro dominio, ¿sí? Es decir, que tenemos una asíntota vertical en donde en la X valiendo 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos acerquemos al 0, la función se va a ir o al más infinito o al menos infinito. Eso depende del crecimiento o el decrecimiento, que ahora vamos a analizarlo. La imagen, habíamos visto que en la logarítmica la imagen era todos los reales. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el resultado de un logaritmo f de x podía ser cualquier número real. Entonces, la imagen siempre va a ser todos los reales. ¿Sí? Y ahora tenemos que analizar, ya analizamos el dominio, analizamos la imagen, ahora vamos a analizar el crecimiento y el decrecimiento. Esto teníamos las conclusiones acá. Por un lado teníamos que ver si la K es positiva y la M es positiva, es decir, si las dos eran positivas, recuerda la conclusión final, si las dos eran positivas, si coinciden los signos, entonces si la A es mayor que 1 crece y si la A es menor que 1 decrece. Y si los signos no coinciden, justamente ocurre lo inverso. Fíjense en acá. La A, ¿quién es? Es la base. La base, que es el subíndice del logaritmo. Recordemos que si no dijera nada sería base 10.
Acá la base está y la base es 2. Tenemos una base que es positiva y un valor de K que es positivo. ¿Lo ven? Es decir, tenemos un K positivo y una M positiva, ¿sí? Es decir, las dos son positivas, la K y la M. Estamos en este caso, K es positiva, M es positiva, ¿sí? Recordemos, la M es el número que acompaña a la X, ¿sí? Y al ser la K positiva y la M positiva, entonces ahora me fijo en el valor de la A. ¿La A cuánto vale? La A vale 2. La A vale 2 y el 2 es mayor que ¿quién? Que 1. Y si la A es mayor que 1, ¿qué hace la función? Crece. Es decir, que esta función va a ser creciente ¿en dónde? En todo nuestro dominio. Es decir, que si el dominio es de 0 al más infinito, ¿dónde va a crecer? Del 0 al más infinito. Entonces, acá coincide el signo de la K positiva, coincide el número que acompaña a la X acá adelante, que es positivo. Los dos siendo positivos, si la A es mayor que 1 crece y si la A es menor que 1 decrece. La A es mayor que 1, por lo cual crece en el dominio. Ya tenemos el crecimiento, tenemos la asíntota, tenemos el dominio y tenemos la imagen. Ahora faltan las intersecciones con los ejes X e Y. Recordemos, ¿cómo se llama el corte con el eje Y? Lo denominamos ordenada al origen. La ordenada al origen es el corte con el eje Y. Y entonces, ¿quién vale 0? La X vale 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En mi función donde diga X la tengo que reemplazar por 0. Es decir, me va a quedar f de 0, ¿sí? Es igual logaritmo en base 2 de 0 más 3. Y acá que tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir que el logaritmo está calculado solamente a X. Es decir, que si ustedes pusieran 0 más 3 está mal. Tienen que primero calcular esto y recordemos cómo era el uso de la calculadora, lo vimos en el primer video. El uso de la calculadora es log del argumento dividido log de la base. Eso sí tienen si no tienen las calculadoras, ¿sí? Que son las que tienen cuadraditos. Las que tienen cuadraditos permite colocar la base 2 y el argumento 0 directo. Igual yo acá observo que tengo log de 0 y dijimos que 0 no lo iba a poder tomar, por lo cual en la calculadora esto me tendría que dar error. Revisémoslo. Igual lo podemos hacer, pero a ver, sabemos que nos tiene que dar error. Observemos, log 0, dividido, log 2. Y ahora le sumo 3 y me va a dar error. ¿Lo ven? Math error. Eso es lógico que no exista la ordenada. ¿Por qué no va a existir la ordenada? No va a existir el corte con el eje Y porque en el eje Y está la asíntota vertical. ¿Sí? Y si está la asíntota vertical, entonces no va a haber corte con el eje Y. Recordemos también que como la M es un número positivo, recordemos que nuestra gráfica nos tiene que dar de la asíntota hacia dónde, hacia la derecha. ¿Sí? Esto también es importante porque nos da una idea del gráfico también. Es decir, nosotros vamos a tener una asíntota en 0 y mi gráfica va a estar de la asíntota hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el número que acompaña a la X acá adelante es un número que es mayor que 0, que es el número 1, si no dice nada. Bien, no tenemos corte con el eje Y. Ahora calculamos los ceros o raíces. Los ceros o raíces es el corte con el eje X. La que vale 0 ahora es la Y. Entonces, reemplazamos ahora la Y, que es f de X, es Y, ¿sí? La reemplazamos por 0 y me quedaría 0 es igual logaritmo en base 2 de X más 3. En esto tenemos que ver el primer video donde aprendimos a resolver ecuaciones con logaritmo. Recordemos que cuando resolvemos ecuaciones con logaritmo vamos a usar la definición del logaritmo, pero para usar la definición lo primero que tengo que hacer es pasar todos los términos que no tengan que ver con ese término que tiene el logaritmo. Es decir, que este 3 que está sumando lo voy a pasar restando. Y ahora sí voy a tener que poder aplicar la definición. Recordemos la definición. Era logaritmo de una base de cualquier número o de cualquier argumento es igual a C si ocurre que A elevado a la C me tiene que dar B. Es decir, partimos de la base. ¿Quién es la base? La base es 2.
2 elevado a lo que está del otro lado del igual. ¿Qué está del otro lado del igual? 2 elevado a la menos 3 me tiene que dar el argumento. ¿El argumento quién es? A lo que se le está calculando el logaritmo. Me tiene que dar x. ¿Sí? Y esto lo hago con la calculadora. Hago 2 elevado entre paréntesis a la menos 3, cierro paréntesis y me da 0,125. ¿Lo ven? Es decir, que el corte con el eje Y está en 0,125. Perdón, con el eje X está en 0,125. Ese es mi cero o raíz. ¿Qué falta? Falta conjunto de positividad y negatividad y graficar. Recordemos qué es conjunto de positividad. Cuando la Y toma valores positivos, conjunto de negatividad es cuando la Y toma valores negativos. ¿Qué tengo que eliminar? Los valores donde la Y vale 0, que ¿cuáles son? Mi cero raíz, ahí la Y vale 0, el 0 no se considera ni positivo ni negativo. ¿Cómo lo elimino? Colocando paréntesis. Y tengo que tener cuidado porque mi dominio no es todos los reales. Mi dominio arranca ¿en dónde? En 0 y la gráfica está de la asíntota para la derecha. ¿Qué quiere decir? Que mi gráfica va a arrancar a partir del 0 sin tomar al 0, donde va a tener la asíntota, para la derecha. Es decir, que de este lado no hay gráfica. La gráfica va a estar del 0 para la derecha. Es decir, que tenemos dos intervalos, del 0 al 0,125 y el otro intervalo del 0,125 al más infinito. ¿Y ahora qué hacemos? Tomamos un valor cualquiera que esté comprendido entre 0 y 0,125, a ver, 0,1, y bueno, vamos a tomar 0,05, ¿sí? Por ejemplo, es bastante feo el número, pero me aseguro ¿qué cosa? Que esté entre 0 y 0,125. ¿Y dónde se reemplaza ese valor de x? Se reemplaza en la fórmula original, ¿sí? Acá. Es decir, que acá me va a quedar que la y es igual al logaritmo en base 2 de 0,05 más 3. Otra vez, guarda, separemos en término. Y esto recordemos cómo se hace en la calculadora. Lo hago directo. Es log de quién. Primero del argumento, 0,05 dividido log de quién. De la base, es decir, log de 2. Y después más 3. ¿Cuánto me da? Menos 1,3 aproximadamente. Es decir, que tenemos un valor menos 1,3 que es negativo, por lo cual esto es conjunto de negatividad. Es lógico porque nos había dado que la función era creciente, por lo cual tiene que pasar de negatividad ¿a quién? A positividad. Ahora vamos a ver, tomemos un valor mayor que 0,125. Ahora no voy a tomar uno con coma. Por suerte tenemos números enteros mayores que 0,125. Vamos a tomar el número 1, que es más fácil de hacer en la calculadora. Y entonces lo reemplazamos otra vez siempre en la fórmula original. Y es igual logaritmo en base 2 de 1 más 3. Tengan presente acá de separar en términos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace en la calculadora? Log de 1, ¿sí? Log del argumento, log de 1, dividido log de la base, log de 2, más 3. Y ahí me está dando el valor igual a 3, me está dando un valor positivo, por lo cual esto es conjunto de positividad. Ahí tenemos conjunto de negatividad y tenemos conjunto de positividad. Y a su vez también tenemos dos puntos que vamos a usar para graficar, que es el punto de x 0,05 que habíamos puesto como dato y que nos dio menos 1,3, y el otro punto que fue cuando la x vale 1 y la y me dio 3. Estos dos puntos los voy a utilizar para graficar, así me da una gráfica más certera. Bien, recordemos primero que tenemos la asíntota. Voy a hacer una escala de 1 centímetro, una unidad. Y tenemos la asíntota vertical, ¿en dónde? En 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que acá voy a tener que marcar una línea punteada, ¿sí? En 0. En la x valiendo 0, porque se va a estar acercando la gráfica a esta línea punteada sin tomarla, ¿sí? Que está en 0. Corte con el eje Y no había. ¿Lo ven? Corte con el eje X me daba en 0,125. Esto es un 1. 0,125, bueno, va a estar muy pegado al eje, ¿sí? Va a estar acá.
0,1. Y en 0,05 me daba menos 1,3. Es decir, que acá va a estar por acá. Menos 0,5 menos 0,05 está antes del 0,125 y me estaría dando menos 1,3. Ahí. ¿Sí? Y por otro lado, habíamos visto que cuando la X valía 1, me estaba dando la Y valiendo 3. Es decir, en 1, la Y me estaba dando 3. ¿Sí? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Conclusión, se va a estar creciendo, se va a ir acercando a esta recta sin tocarla, va a ir así, ¿sí? Y después se va a ir despacito hacia la derecha. Y ahí tenemos nuestra gráfica de nuestra función logarítmica. En otro video vamos a ver un segundo ejemplo de otra función logarítmica.